la lección de hoy vamos a continuar trabajando con la formulación y nomenclatura de compuestos químicos. En la sesión anterior vimos la formulación de sustancias simples, aquellas que tenían un solo tipo de elemento dentro de su composición, como por ejemplo los metales, los no metales y los iones monoatómicos. Durante la clase de hoy, lo que vamos a ver son los compuestos binarios. Vamos a marcar unas pautas generales y vamos a comenzar a ver en detalle los óxidos, que son las sustancias formadas por oxígeno y otro elemento. Recordemos que los compuestos binarios son aquellos que están formados por dos elementos, cada uno en la proporción que le corresponda. Lo indicamos de esta manera, donde A y B son elementos y X e Y son los subíndices numéricos que nos indican la proporción de cada uno de los átomos dentro de nuestro compuesto. Partiendo de fórmulas de este tipo, tendremos que ser capaces de dar nombre a las sustancias, y partiendo de su nombre deberemos ser capaces de escribir estas expresiones. Si volvemos al esquema con el que comenzamos la lección anterior y nos quedamos ya solamente con los compuestos binarios, verás que trabajaremos tres tipos de compuestos diferentes. Por una parte, tenemos los óxidos, que son compuestos en los que un determinado elemento se ha unido al oxígeno y ambos átomos están presentes en una cantidad concreta. En los hidruros tendremos un elemento cualquiera que forma compuesto con el hidrógeno, con las proporciones adecuadas según corresponda a los números de oxidación de ambos elementos. En las sales binarias ya no tenemos un elemento dominante, serán dos elementos cualesquiera con sus respectivas proporciones en función de sus números de oxidación. En general, cuando nosotros formulamos y nombramos un compuesto binario debemos de seguir unas normas que se repiten de manera continua para todos ellos. En primer lugar, como ya hemos visto, la fórmula será de la siguiente manera, donde A y B son elementos y se indicarán con su respectivo símbolo de la tabla periódica. Y X e Y son los subíndices que dependerán de los números de oxidación que tengan A y B. Es necesario que sepamos cuáles son los números de oxidación para saber cuáles son los subíndices que tenemos que asignar a las sustancias. En concreto, lo haremos de la siguiente manera. Si nosotros tenemos las sustancias A y B, el número de oxidación de la sustancia A se lo escribiremos a B en su subíndice y el número de oxidación de la sustancia B se lo escribiremos a A en el suyo. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, el cloro tiene número de oxidación -1 y el calcio tiene número de oxidación +2. La manera de escribir el compuesto que forman calcio y cloro será la siguiente. Escribiremos primero el calcio, ya que está más a la izquierda en la tabla periódica, y después escribiremos el cloro, porque está más a la derecha. El número de oxidación del cloro se lo escribimos al calcio, pero sin signo. Y el número de oxidación del calcio se lo escribimos al cloro. Los intercambiamos, siempre sin signo. Una vez que hayamos hecho esto, debemos de recordar que el 1 no se escribe, por lo tanto, la fórmula que aparece de estos dos compuestos es la siguiente, CaCl2. Veamos otro ejemplo. Sabemos que el calcio tiene número de oxidación +2 y el oxígeno tiene número de oxidación -2. Vamos a escribir la fórmula del compuesto que obtenemos al unir calcio y oxígeno. El calcio aparecerá en primer lugar, ya que está más a la izquierda en la tabla periódica, y el oxígeno aparecerá a la derecha. El 2, que pertenece al número de oxidación del calcio, se lo ponemos al oxígeno, y el 2 del oxígeno, ya que quitamos el signo menos, se lo ponemos al calcio. Una vez que hemos hecho esto, simplificamos. Lo que tenemos que hacer es que podemos dividir entre el menor de estos dos números. Y si ambos números se pueden dividir, podemos dejar la fórmula simplificada. De esta manera, si dividimos este entre 2 y este entre 2, obtenemos CaO. Esta será la fórmula correspondiente a un compuesto que tiene calcio
con número de oxidación más 2 y oxígeno con número de oxidación menos 2. Recuerda, el primer paso es cambiar los números de oxidación al otro elemento. Se lo ponemos en el subíndice sin el signo. Y después, si podemos, simplificamos la fórmula. Vamos a ver en concreto cómo aplicar estas normas de formulación y las normas de nomenclatura a los óxidos. Una vez más, repitamos qué composición tienen los óxidos. Los óxidos serán compuestos que tienen un elemento más oxígeno, cada uno con las proporciones que dependen de sus números de oxidación. Para esto, lo que tenemos que recordar es que en los óxidos, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2. Esto es siempre. Por lo tanto, en los óxidos, el 2 del oxígeno pasará siempre al subíndice del otro elemento. A la hora de nombrar los compuestos derivados del oxígeno, tenemos tres maneras diferentes de hacerlo. La primera de ellas será utilizando los prefijos que vimos en las sustancias monoatómicas. Estos prefijos, si recuerdas, es cuando solo hay un átomo, mono. Cuando tenemos dos átomos, di. Cuando tenemos tres átomos, tri. Cuando tenemos 4, tetra. Y así sucesivamente. Hay otra manera que tenemos de formular los óxidos en la cual escribimos óxido de el elemento que sea y detrás de esto, entre paréntesis, ponemos el número de oxidación del elemento, en números romanos. Otra manera, muy similar a esta, es en la que escribimos óxido de el elemento seguido de la carga que tendría el elemento que forma esta fórmula. 2 más, 3 más. Realmente, estas dos fórmulas verás a continuación cuando veamos unos ejemplos que son muy parecidas. Vamos a verlos. Como primer ejemplo, vamos a ver los óxidos del azufre. El azufre recuerda que tiene símbolo S en la tabla periódica. El azufre es buen ejemplo porque tiene varios números de oxidación. En concreto, tiene el número de oxidación más 2, el número de oxidación más 4 y el número de oxidación más 6. Cuando el azufre tiene el número de oxidación más 2, la fórmula que nos va a salir es la siguiente. Primero escribimos el azufre y después escribimos el oxígeno. En el azufre debemos poner el número de oxidación del oxígeno, sin signo. Recuerda que en los óxidos el oxígeno siempre tiene el número de oxidación menos 2. Por lo tanto, ese menos 2 pasa a ser el subíndice 2 en el azufre. Y en el oxígeno pondremos el 2 correspondiente a este número de oxidación del azufre. Simplificando la fórmula, tenemos un 2 y un 2, nos quedará SO. Y este SO podemos nombrarlo de tres maneras. Monóxido de, y cuando tenemos un segundo elemento con un único átomo, simplemente decimos azufre. Es decir, si aquí tenemos un único átomo, es decir, aquí no tenemos nada, no hace falta decir monóxido de monoazufre. Con el mono del principio es suficiente. La segunda manera de formularlo sería el óxido de azufre y entre paréntesis indicamos el número de oxidación en números romanos. Indicamos un 2 en números romanos. La tercera opción sería óxido de azufre e indicamos la carga que tenía el azufre en este compuesto. La carga es similar al número de oxidación. Si el número de oxidación era más 2, la carga será más 2. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, el azufre tiene número de oxidación 4. Por lo tanto, para escribir la fórmula, escribimos los dos elementos, el oxígeno a la derecha y el azufre. Al azufre le escribimos el 2, porque es el número de oxidación del oxígeno. Y al oxígeno le escribimos ahora el 4, porque en este caso el número de oxidación que utilizamos es el 4.
Una vez que hemos hecho esto, simplificamos la fórmula. Ahora, el número más pequeño es un 2. Si divido este entre 2 y este entre 2, obviamente los dos entre el mismo número, me quedará SO2. Aquí quedaría un 1, pero no hace falta que lo escriba. Esta sustancia, el SO2, lo podemos formular de la siguiente forma. Dióxido, porque hay dos oxígenos, dióxido de azufre. Recuerda que si en el segundo elemento solo hay uno, no se pone prefijo. Otra manera sería óxido de azufre y entre paréntesis el número de oxidación que tenía el azufre. ¿Qué azufre estábamos utilizando? El que tiene número de oxidación 4. La tercera forma sería muy similar. Óxido de azufre. Pero ahora en lugar de 4 en números romanos pondríamos su carga 4 más. Vamos al tercer ejemplo del azufre. En este caso, el número de oxidación es más 6. Y la fórmula la escribiremos de la siguiente forma. Escribimos los dos elementos con el oxígeno en la derecha e intercambiamos sus números de oxidación. El 2 del oxígeno se lo ponemos al azufre y el 6 del azufre se lo ponemos al oxígeno. Simplificamos la fórmula dividiendo ambos números entre 2, me quedará un 1 para el azufre y un 3, 6 entre 2 son 3, para el oxígeno. Y por tanto, los tres nombres que puedo asignar a este compuesto son trióxido, porque tengo 3 oxígenos, trióxido de azufre. También puedo escribir óxido de azufre 6, porque es el número de oxidación que tiene el azufre en este caso, o también puedo escribir óxido de azufre 6 más, porque sería la carga que tendría el azufre en este caso. Esta es la manera en la que podemos formular y podemos nombrar todos los óxidos que tiene el azufre. De la misma manera se haría para otros compuestos similares. Vamos a ver un ejemplo más. En el ejemplo 2 vamos a ver los óxidos del fósforo. El fósforo tiene la letra P en la tabla periódica. En este caso, el fósforo tiene los siguientes números de oxidación. Por un lado tiene el más 3 y por otro lado tiene el más 5. Empecemos por el más 3. Para formular el óxido de fósforo cuando su número de oxidación es 3, escribiremos primero el fósforo y luego el oxígeno. El número de oxidación del oxígeno, recuerda, menos 2, se lo asignamos al subíndice del fósforo sin signo. Este óxido lo podríamos nombrar de las tres maneras siguientes. Trióxido, porque tengo 3 oxígenos de difósforo, porque tengo 2 fósforos. También podríamos escribir óxido de fósforo y a continuación el número de oxidación del fósforo en números romanos. 3. Y por último, óxido de fósforo y su carga, que sería 3 más. En cuanto al caso en el que el fósforo tiene número de oxidación más 5, la fórmula sería la siguiente. Escribimos los elementos e intercambiamos sus números de oxidación. El 2 del oxígeno se pone en el fósforo y el 5 del fósforo se pone en el oxígeno. Los nombres que obtendríamos serían, en primer lugar, podríamos escribir pentaóxido de difósforo. Date cuenta que tenemos 5 oxígenos, pentaóxido de di2p fósforo, difósforo. También podríamos escribir óxido de fósforo y entre paréntesis el número de oxidación del fósforo, 5. Por último, podríamos escribir también óxido de fósforo y su carga, 5 más. Date cuenta que en ninguna de las dos fórmulas podemos simplificar, porque el número más pequeño es un 2. Si divido 2 entre 2 me da 1, pero 3 entre 2 no se puede dividir para que dé exacto, y por tanto no se puede simplificar.
En la segunda fórmula sucede lo mismo. 2 entre 2 da 1, pero 5 entre 2 no da exacto y por tanto tenemos que dejar la fórmula escrita de esta manera. En los óxidos tenemos una pequeña excepción. El grupo 17 se formula de manera diferente. Recuerda que el grupo 17 tiene el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y también el astato. En este caso, vamos a escribir las fórmulas al revés. Siempre debemos escribir a la derecha el elemento que más a la derecha esté en la tabla periódica. Sigue en el mismo orden que la tabla periódica en general. Por tanto, si tenemos que hacer un óxido que tiene flúor, es decir, una sustancia o un compuesto que tiene flúor y oxígeno, escribiremos primero el oxígeno y después el flúor. Ahora intercambiaremos sus números de oxidación. El flúor tiene número de oxidación 1 y el oxígeno menos 2. Luego pongo un 2. Esta sustancia de aquí, si quito el 1, se quedará como OF2. Esto es exactamente igual que antes, pero para formularla debemos de hacerlo de la siguiente manera. Diremos difluoruro, le añadimos el sufijo uro, de oxígeno. Es decir, que, en general, los óxidos de los elementos del grupo 17 se van a escribir de la siguiente forma. Prefijo de cantidad, más el elemento del grupo 17, acabado en uro, de prefijo oxígeno. Es decir, prefijo di más elemento flúor acabado en uro, difluoruro, de prefijo, como solo hay uno no ponemos nada, y después oxígeno. Por ejemplo, cuando el cloro tiene número de oxidación más 3, tendríamos lo siguiente. En primer lugar escribimos el oxígeno y después escribimos el cloro. El 3 del cloro se lo ponemos al oxígeno y el 2 del oxígeno se lo ponemos al cloro. Esta sustancia se nombraría de la siguiente manera. Empezamos por este lado. Sería di porque hay 2, cloruro, de tri porque hay 3, oxígeno. Recuerda que siempre vamos a nombrarlas de derecha a izquierda en este sentido y sería dicloruro de trioxígeno. De esta manera puedes formular todos los óxidos del grupo 17. Y aquí será donde dejemos la clase de hoy. En el próximo día comenzaremos a trabajar con algún otro de los compuestos binarios.